Muy bien, antes que nada, pues quisiera agradecerle al ingeniero Javier Pineda, pues por concedernos un poco de su tiempo para esta entrevista. Y pues sin más que decir, pues no sé si quieres presentarte con nosotros, Javier. Una pequeña introducción, por favor. Pues bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es completo Francisco Javier Pineda Posadas. No sé qué más quieran que diga. Pues no sé, mi edad son 48 años. Estudié ingeniería industrial, administrador en la Autónoma de Nuevo León. Ya he egresado desde el 98 más o menos. Mucho gusto. Muy bien, pues más que nada, pues esta es una entrevista para pues darnos a nosotros y a los que quieren estudiar esta carrera de ingeniería industrial y administrativo para los futuros aspirantes o futuros estudiantes de esa misma carrera. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la entrevista, empezando por mi pregunta. ¿Qué te motivó a estudiar la ingeniería industrial como tal? ¿Qué te atrajo de esa carrera antes de tu, pues, comenzar tus estudios? Pues bueno, de mi parte me fue identificando que no me gustaba leer mucho, es decir, carreras como quizás doctor, abogado, este, esas ya saben, de esas carreras o licenciaturas en donde te forzosamente tienes que hacer mucha lectura y pues me inclinaba más por las matemáticas y pensé primero pues en una ingeniería en general y ya después, digamos que con ayuda de un cuñado, en ese tiempo era novio de mi hermana, me fue explicando de la ingeniería industrial. Él estudió ingeniero mecánico eléctrico en FIME, recién había acabado recién y me dijo que la ingeniería industrial en aquel entonces estaba teniendo mucho auge, que veían muchas áreas como la ley federal del trabajo, como contabilidad, economía, obviamente matemáticas, física, química, por estar en ciencias químicas. Este, entonces me pareció interesante y empecé a ver, digamos, en aquel entonces le llamamos el plan de estudios y con influencia de él, platicándome un poco de qué se trataba, la proyección que iba a tener, investigando por mi propia cuenta, pues decidí irme por ingeniería industrial. Y así fue como decidí hacerlo. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Entonces, dirías que pues la ingeniería industrial te gustaba más que nada por las matemáticas y como si se te generaba más interés, aparte de otras carreras que involucraban no mucho las matemáticas, sino leer artículos o cosas que no tenían nada que ver con nada de pues sí, de las matemáticas como la física. Es correcto, me gusta más resolver problemas que leer. Bueno, en aquel entonces me inclinaba más por ese tipo de carreras que involucraran problemas matemáticos, razonar, etcétera. Así es. Muy bien, bueno, pues ahorita con el que seguía con las preguntas siguiente, pues se les fue el internet, ahorita pues lo está recuperando, así que bueno, pues Ujú. lo voy a dar yo. Ok, ¿y cuál fue el mayor desafío o el mayor reto al que te enfrentaste mientras estabas estudiando la carrera en FSQ? Si no, es la facultad en la que lo estudiaste. Ujú, Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, sí es Ok, el y tú mayor. como estudiante, perdón, tú como estudiante, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste en todos esos semestres? Pues como vivimos la transición de la tecnología, eh, pasamos de máquina de escribir, igual a ustedes a lo mejor la han visto en TikToks o en alguna otra red social, este,
pasar de ahí a la computadora. Bueno, previamente de la computadora había máquinas eléctricas, pero eran muy poco común que las tuviéramos. Era más común tener una máquina de escribir antigua. Entonces, los trabajos se entregaban a máquina y como viví la transición de pasar de ese tipo de aparatos a lo electrónico, pues sí se me dificultaba bastante. Yo creo que a muchos, pues empezar a usar la computadora, tenerle miedo de prenderla, de meterle un disco, un disquete, se llama disquete, teclear, trabajos en Excel, poquito, pero pues poco a poco se fue superando esa etapa porque pues siempre hay alguien que te ayuda, ¿no? Si ustedes conocen los cibers, cada una de las facultades empezó a tener un club de informática, pues, como un pequeño ciber dentro de la facultad. Rentabas o separabas ahí la computadora y había siempre alguien como staff, ¿verdad? Pues que te resolvía las dudas, pues qué tipo de la letra Arial, cómo manejar el Word, cómo manejar el PowerPoint, etcétera. Ese fue, yo creo que de lo más difícil, aparte de lo complicado que resultan ciertas materias de cálculo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí yo le batallé por eso el tema de la transición tecnológica. Pero salimos avante, gracias a Dios. Ok, pues muchas gracias por tu respuesta. Le voy a ceder ahora la palabra a mi compañero Ángel Emilio, que él te va a hacer la siguiente pregunta. Ya. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta, ¿qué fue lo más desafiante de pasar de ser estudiante a un profesional? Pues la responsabilidad que adquieres ya al tener una tarea, cubrir un puesto en una compañía, eh, digamos, ya es distinto, ¿verdad? Y dependiendo del área en donde estés empezando, puede resultar más o menos complejo. Por ejemplo, en mi caso fue manejar gente en el área de producción. A los 21 años recién cumplidos ya estaba haciéndome cargo a través de líderes de grupo de, no sé, de 50 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en una empresa donde apenas estaban apostando por los jóvenes, pues yo estaba entre varios señores ya en aquel entonces como de mi edad ahora. Ahora imagínense 48 y 21 años, pues ustedes se han de sentir como que extraños, pues con inexperiencia, pues lo ven a uno pues todavía con facciones muy juveniles, a comparación de los, decimos, viejos lobos de mar, ¿no? De gente grande trabajando ahí. Y pues yo me sentía un poco fuera descanchado, un poco inseguro, pero poco a poco se fue disipando esa sensación de inseguridad, porque igual te vas topando gente que te ayuda en el camino y pues vas superándote. Pero sí fue la responsabilidad de, pues, de ahora ser cargo de 50 personas a estar solamente cargo de mí. No sé si me expliqué. ¿Ah? Ok, sí, sí. Otra pregunta que me gustaría hacerte sería si, si te pareció lo que, o sea, que al momento de elaborar, ahora sí, que tuvieses más o menos la idea a lo que te ibas a dedicar, a lo que iba a venir por delante, o fue totalmente diferente a lo que tenías pensado. Pues en ese momento fue totalmente diferente porque pues de ver matemáticas, contabilidad, ley del trabajo, economía, todas estas materias, pues pues al menos en mi formación que tuve en aquellos años, pues no te enseñan a cómo lidiar con el personal, ¿verdad? Tienes que ser un poco psicólogo, un poco,
desarrollar tu paciencia, tu habilidad de liderazgo, que son, yo creo que ahora materias que ya están ahí. Quizás desarrollo humano, liderazgo, quizás ya muchas facultades o licenciaturas ya empiezan a meter ese tipo de ayuda para poder, al menos en la teoría, decir, pues lo que es un líder, ¿no? Y de clases de líderes, y al menos en teoría y en información, hoy en día, pues ustedes pueden también encontrar en TikTok, en YouTube, personas que hablan al respecto y apoyarse. Entonces, lo difícil fue encontrar un mundo totalmente diferente al aula y nuevos retos cuando se trata de manejar personal, que fue en mi caso. Eso fue, sí, es un mundo de diferencia, pero pues te vas adaptando para poder seguir adelante. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Ángel Emanuel. Gracias, Emilio. Y muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Ángel. Mi pregunta para ti es, cuando entraste a la carrera, ¿hubiera algo que te gustaría haber sabido antes de entrar? Y si es así, ¿crees que se te hubiese facilitado más la carrera si hubiese sabido antes esto? Pues sí, como dije ahorita, lo de manejar máquina de escribir a computadora, y lo menciono otra vez porque fue de una de las cosas que sí traigo como que muy presente, de que te sientes así muy intrincado al no saber cómo manejar ahora una computadora que está aquí enfrente tuyo a como yo inicié, ¿verdad? O sea, viéndome a mí en mis épocas de estudiante, pues hacer presentaciones o trabajos en computadora, pues me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, oye, va a haber un cambio en tal año, se va a ver un boom, vamos a dejar esta tecnología vieja y vamos a pasar a la computadora. Así que prepárate con un curso, ¿verdad? Y desarróllate antes para que cuando llegue no sientas tanto ese cambio. Yo creo que eso fue de lo que más. Y otra cosa era que, sí, hay una segunda cosa que es la transición de la prepa de 2 años a la uni. Yo sentí el cambio muy, muy, muy grande. Empecé a batallar bastante y pues batallar significa reprobar, o sea, empezar a tener malas notas porque ya las tareas eran pues diferentes, las clases son diferentes, los maestros son diferentes. Yo creo que ustedes, al tener una carrera de 3 años técnica, entran un poquito más, digamos, no se van a sentir tan fuera de base cuando ya entren a la universidad, porque en una prepa normal, siento yo, de 2 años, pasan volando. Y no lo madura uno un poco lento, y siento que la técnica los hace a ustedes formarse un poco más para futuros proyectos que van a emprender en la autónoma, bueno, en la universidad autónoma o en donde ustedes elijan estudiar su licenciatura. Pues sí, son esas dos cosas de decirme, prepárate, toma un curso para una computadora, es lo que viene, y no sé, que me dijeran, oye, no va a ser tan sencillo, vas a tener que esforzarte más, vas a dejar de ver televisión, vas a tener que llegar y hacer esto, porque fue todo lo que no hice, ¿no? Pues por eso empecé a batallar. Ok, muchas gracias por su respuesta. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero Isauro Arón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Isaúl. Mi pregunta es que si sientes que tus estudios te prepararon adecuadamente para el mundo laboral en el que pues, ya después tuviste los estudios. Te preparan,
una carrera te prepara lo suficiente porque aunque no vayas a aplicar